buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, al doctorado interinstitucional en educación, sede Universidad Distrital. Aquí tenemos también invitados de la Universidad Pedagógica, bienvenidísimos. Bienvenidos todos los invitados de otras universidades, nuestros estudiantes del doctorado, de las maestrías, de los pregrados, todas las personas bienvenidas. Tenemos en lo que ya conocemos como actividad del doctorado el ciclo de conferencias de miradas contemporáneas, que ya se volvió un espacio común para la universidad como actividad de doctorado. Tenemos en esta oportunidad al profesor Christian Plantin de la Universidad Lyon 2 de Francia, director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en esta universidad, en Lyon 2, y una persona que ha trabajado desde la perspectiva del lenguaje, ha trabajado largamente en el tema de la argumentación, de las teorías de la argumentación. Tenemos, si ustedes miran en la página personal o buscan por la producción del profesor Plantin, pues van a encontrar muchísimas publicaciones, pero vamos a destacar la argumentación del 1996, que tiene una traducción en español por Ariel. Tiene del 2005 la argumentación, historia, teorías y perspectivas, que es un texto que recoge, pues como su nombre lo indica, unas distintas perspectivas de la argumentación, que también ya tiene una traducción en español. Ha trabajado la relación entre emociones y argumentación, y por supuesto argumentación en las ciencias. El profesor Plantin es un profesor visitante asiduo de nuestro doctorado. Esta es la tercera versión de su seminario de argumentación en el marco de los seminarios de argumentación en el doctorado interinstitucional en educación en la sede de la Universidad Distrital. Entonces ha estado toda esta semana desarrollando el seminario. Esta conferencia pública es el cierre del seminario, así que tenemos pues este placer de escuchar en este día su conferencia, una vía para el estudio de la argumentación, un diccionario de argumentación en 254 conceptos. Entonces, bienvenido profesor Christian Plantin. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias por esta presentación. Y pues, buenas tardes a todos, todas y todos. Y espero que el fútbol va bien, pero es como una competencia terrible para la universidad. Y antes de todo, quiero dar las gracias a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que me hizo esta invitación, al doctorado interinstitucional en educación, y claro, a la profesora Dora Calderón, que organizó las cosas con una eficacidad terrible, total, todo fue perfectamente bien. A las colegas del doctorado, del seminario que participan al doctorado, y también al seminario Argumentación, Educación y Ciencias, la profesora Olga León y Sandra Soler. Ahora, vemos este tema de la... No utilizo los PowerPoints. Sé cómo se hacen los PowerPoints, pero el problema con los PowerPoints es que una presentación bastante rígida, y a mí me gusta hacer las correcciones y las mejoraciones acá. Por eso utilizaré a ver si se puede leer.
250 y cuantos conceptos para el estudio de la argumentación. Y pues también debo decir que esta presentación está dirigida antes que todo a los estudiantes. Bien, bien claro. No creo tanto en una disciplina que tendría solo 2 o 3 conceptos. Pienso que unos 100 conceptos es una buena medida, 200 un poco exagerado, puede ser, pero a ver, este diccionario, antes que aquí, los varios puntos que veremos, ¿se puede leer? Sí, sí, gracias. Diccionario de la argumentación, como subtítulo, una introducción nocional a los estudios de argumentación, que es una introducción nocional a que se opone a una introducción a través de las teorías, yo diría, de manera un poquito caricatural, a través de una galería de próceres de la argumentación. Mis próceres, a mí, son los conceptos. Soy amante de los conceptos más que de los maestros. Argumentación, primera aproximación, un corpus de definiciones. Segundo punto, argumentación, las cuestiones y las encrucijadas que estructuran el campo de la argumentación. Tercer punto clave para mí, la centralidad del diálogo en el análisis y la práctica de la argumentación, lo que llamo una aproximación cuestión-respuestas, avec con un S. Brevemente, persuasión, no creo en la persuasión, ¿no? Persuasión o colonización de los espíritus. Subjetividad, varias formas de subjetividad y de revisabilidad. Significación y conocimientos, un error de Aristóteles. El error consiste en la separación de la retórica de un lado y de la ciencia del otro lado. Y si queda alguien, podremos discutir de la argumentación como actividad crítica. Y mi tema, mi posición, es que no hay super evaluador en argumentación, que los evaluadores son los participantes. Y para acabar la conclusión, para introducir una posible discusión, sí, eso, el número 10 no lo vamos a hacer por seguro, es decir, que la argumentación no escapa a la argumentación, como lo veremos en la discusión. Primer punto, no sé lo que pasa, diccionario de la argumentación. Primer punto es que este diccionario, en francés, me disculpan, pero francés y español son lenguas hermanas, y pienso que cada uno que se interesa a la argumentación y conoce un poco el tema, con un buen diccionario de lengua, puede acceder totalmente, sin ningún problema, al diccionario. Lo que vamos a ver hoy es el espíritu general del diccionario. Y acá, este diccionario, tal como es, se puede bajar a la dirección que está acá. Pueden poner Plantin, mi nombre, y CAR, que significa interacción, corpus, aprendizajes y representaciones, que es el nombre del grupo de investigación, y se van y me hallan mi página personal muy fácilmente, y también hay un código para abrir el PDF. Y clican, obtienen un PDF, y este PDF se abre, le piden un código que es 1A, 2B, 3C, 4D. Bien. A mi conocimiento, no hay diccionario de argumentación en francés o en inglés. Hay un diccionario de argumentación en polaco, y en español hay un compendio de argumentación lógica y retórica. Me gustaría focalizar sobre la argumentación. Pues, no hay diccionario de argumentación en francés o en inglés. Dos inferencias. Si no hay diccionario, hay que hacer uno. Si no hay diccionario, es que no se necesita. Y eso podría ser la clave de la argumentación. Es decir, cómo se puede, a partir de un principio implícito, dos principios implícitos diferentes, deducir
cosas totalmente opuestas de los mismos datos. El dato es, no hay, estoy bastante seguro de eso, no hay. Conclusión, hay que hacer uno, porque hay algo que falta, se debe remediar a las cosas. Y otra posibilidad, si no hay, es que no se necesita, porque si se necesitaba de verdad, los americanos del norte lo habrían hecho ya desde mucho tiempo. A ver, y eso es el principio de base que vamos a aplicar. Divergencia discursiva. La temática central de la presentación hoy es focalizada sobre un tipo de coherencia de un diccionario. No soy especialista de la redacción de diccionario, ¿no? Es algo que empecé así, casi con clase. No voy a discutir la coherencia interna de los artículos. Lo que me gustaría hacer sería discutir la coherencia general del diccionario, es decir, de las entradas entre ellas. Pues tengo más o menos 250 entradas principales y 64 entradas secundarias. ¿Qué es una entrada secundaria? No es un problema, es que algunas veces he puesto el nombre latín como argumento ad baculo, y en este caso hay que referirse a castigos y recompensas, o también pues la referencia principal era esta, es decir, como una traducción, también, o bien al bien conocido argumento ad verecundiam con transfer a modestia, y en ciertos casos he utilizado un término que me parece más claro, como anfibolía, ambigüedad sintáctica, para que las cosas quedan bien claras, y en otros casos he definido los conceptos por pares. Por ejemplo, auditorio, ver orador, significa que el orador corresponde a orador auditorio. Eso no es complicado. O conclusión, ver argumento, porque hay un artículo, argumento, conclusión, porque son relaciones correladas. Ahora, a ver si puedo dar una... No entiendo por qué no se quiere expandir. No entiendo. Pues acá son las entradas principales en rojo y las entradas secundarias en una forma de gris. Lo podemos hacer desfilar, eso lo podrán ver muy fácilmente. Acá la lista de todas las entradas que son en francés, la pondremos con traducción española, lo que ayudará a constituirnos como un léxico de base de la argumentación. Hay algunas, sí, hay muchas. Sí. Acá la lista de las entradas secundarias, y no le voy a imponer la lectura de todo eso. Pues, he hablado de introducción nocional. He dicho que eso, ¿cuál es la situación? La situación es que tenemos ahora teorías de la argumentación como, por ejemplo, primera, la nueva retórica de Hein Penelman y Lucy Olbrecht-Titeka en 1958, el Tratado de la Argumentación, la nueva retórica. Un libro fundamental que contiene cosas interesantísimas, incluso su teoría de la crítica, que no es tan aparente. Todo el mundo conoce, no lo voy a comentar más todos los aportes del tratado, bien conocido de todo el mundo. También, lógica sustancial, es el libro de Tourmin, que apareció el mismo año, 1958, los usos de la argumentación. Que son como dos pilares de los estudios de la argumentación. Para introducir un poco de polémica, yo diría que se debe tomar en cuenta que Penelman se interesa
a la argumentación en el campo, digamos, de la política, de las humanidades y no de la ciencia. La argumentación en ciencia no es un objeto del tratado de la argumentación. Y no es tan sorprendente que los científicos se prefieren muchas veces trabajar con Toulmin los usos de la argumentación, disculpen, los usos de la argumentación que parece y corresponde bien con la idea que hay hechos y una ley de tipo físico o de tipo legal y una conclusión, un modelo nomológico basado sobre una ley. Y esta práctica nomológica de la argumentación también puede ser criticada incluso desde el punto de vista pedagógico. Argumentación en la lengua, eso es una teoría totalmente fundamental. El gran aporte de Ducrot, muy resumido, es que alguna vez tenemos la impresión de argumentar, de razonar, y todo lo que hacemos, dejamos hablar la lengua. Eso es una crítica terrible. La lengua habla, la lengua hace inferencia. Si es soltero, desde luego, no es casado. Enunciados analítico. Es decir, es el caso en el cual la conclusión no hace más que presentar el contenido semántico del argumento. Es una situación muy rara, pero muy fácil de entender. Por ejemplo, eso lo vamos a discutir, pero rápidamente. Lo vamos a discutir. Inferencia, discutir tiene la inferencia, lo vamos a pasar horas y horas hablando. Y el pero rectifica esta inferencia con conclusión a la rapidez. Es decir, tenemos la impresión de hacer inferencias y en realidad no hacemos más que desarrollar contenidos semánticos. Es algo muy duro del punto de vista de la pedagogía, porque eso muestra que algunas veces podemos tener la impresión que las argumentaciones, que los razonamientos tienen un contenido intelectual, cognitivo, y de hecho solo tienen un contenido semántico. La argumentación en la lengua, la lógica natural de Jean-Blaise Gris, lógica natural, que es otra cosa que la lógica sustancial, muy diverso, y veremos eso cuando discutiremos el concepto de objeto de discurso, de objeto en argumentación. Teoría de la falacia, un gran libro, muy interesante, y tienen suerte porque hay una traducción española. El libro de Amblin es muy sencillo también de entender. Perelman nos presenta una teoría de la argumentación basada sobre la retórica de Aristóteles. Amblin se interesa a la otra fuente de las teorías de la argumentación, que es la fuente crítica basada en las refutaciones sofísticas. Y Amblin introdució la noción de crítica dentro de las visiones contemporáneas de la argumentación. ¿Por qué? ¿Hay una forma de crítica en Perelman? Sí, claro que sí. No hay en Ducrot, no hay en Gris. No hay. La idea de crítica de la argumentación no hace sentido para estos dos tipos de teorías. Y también, ustedes conocen muy bien la pragmadialéctica, que retoma esta dimensión crítica con el uso de las reglas, y un corriente norteamericano, canadiense, que también muy interesante, el tema de la lógica informal, y los de la lógica informal se ocupan de verdad de la relación entre argumentación y pensamiento, argumentación y razonamiento, pensamiento crítico. Ahora, hemos acabado con esta rapidísima presentación.
lo que quiero, ¿qué sería una presentación a través de las teorías? Sería como un libro con, digamos, no sé cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos, digamos, titulado primero, Argumentación en la lengua. Segundo capítulo, Nueva retórica. Tercer capítulo, Lógica informal. Quinto, etcétera, etcétera. Tomando estas designaciones que son pequeñas banderas, eslóganes publicitarios, y diciendo, vamos a exponer tal teoría, tal teoría, tal teoría. El problema con eso es un poco una caricatura que estoy haciendo, pero hay una verdadera dificultad. Es decir, que la persona de buena voluntad, el estudiante de buena voluntad, lo sabe, ¿sí? Que va a empezar leyendo este tipo de libro, va a decir, pues, acá tengo la lógica, dígame, natural, sustancial, informal. Ok. No hay una intuición muy grande de este lado. Tengo la teoría de la argumentación en la lengua. Acá está en la lengua. ¿Y en Perelman dónde está? En Perelman está en el discurso. ¿Qué es la argumentación? ¿Dónde está la argumentación? Y quiero decir que estas teorías son teorías buenas, fantásticas. Solo cosas positivas a decir a propósito de ellas. Ahora, mi aproximación consiste en decir, básicamente, después de muchísimos años, pienso que hay muchas cosas interesantes, cosas transversales. Para mí, las cosas transversales son las nociones. Por eso, lo que propongo es esta aproximación a través de las nociones. Y también en el diccionario no hay una presentación total, completa de tal o tal teoría. Eso no es mi trabajo. Me intereso, voy así, no voy así, o al revés. Y los interrogantes son, en resumen, sobre la teoría, es decir, ¿qué es la argumentación? Y esta pregunta acá tocamos a algo muy serio, porque si empiezan a analizar la argumentación de los alumnos, sobre la base por ejemplo, de la teoría de la argumentación en la lengua, van a tener un cierto concepto, por ejemplo, de lo que es el desarrollo de la competencia argumentativa. Si empiezan con una teoría, yo diría de la lógica informal, por ejemplo, no es el mismo concepto de la competencia argumentativa. Ahora, su ministerio le dice, pues, señores profesores, le van a evaluar un poco los niños, a ver si están buenos o malos a la argumentación. Yo dije, pero ¿qué argumentación? ¿Qué tipo de argumentación? ¿Qué base? ¿Qué definición? Por lo menos, tener bien conciencia que uno debe explicitar lo que entiende a través del concepto de argumentación. Es algo muy serio, porque las definiciones son totalmente... el concepto de competencia argumentativa es totalmente diferente en esos varios casos. Por ejemplo, en el caso de la lógica informal, incluiría un criterio de buen razonamiento. En el caso de la pragmadialéctica, un concepto crítico, que es en la lógica informal y que no es en el caso por ejemplo, de la argumentación en la lengua. Por eso, lo de las ideas claras no es tan evidente. También va con el desarrollo de la competencia argumentativa y lo que es evaluar un argumento. El concepto de bueno y malo argumento no es lo mismo. También una visión de la investigación en argumentación, en caso de la argumentación, en el caso de la argumentación en la lengua, claro, se trata de una subdivisión de estudio semántico dentro de las ciencias del lenguaje. En el caso de la pragmadialéctica, pienso que se pondría como una disciplina autónoma. Y en el caso de la lógica informal, con vínculo con la filosofía y el razonamiento. Todo eso son problemas. También, el último, y que nos interesa mucho,
la relación de la prueba a la demostración y la relación de la argumentación a la prueba y a la demostración serían cosas totalmente diversas. Y también, ¿qué es la argumentación? Y simétricamente, y no es algo que... ¿dónde está la argumentación? ¿En la mente? Si es una capacidad de razonamiento. ¿En la lengua? ¿En todos los discursos? Como diría Gris, lógica natural. ¿En ciertas clases de discursos? Como dice la nueva retórica. O bien, ¿por qué no? En la interacción. Dos o si lo necesito. Muchas gracias. Y mi apuesta es la siguiente. Una aproximación de la argumentación no a través de las teorías, sino a través de las nociones. Y para empezar con lo que me van a pedir, muchas veces, ¿cuál es el primer artículo que van a buscar en el diccionario de la argumentación? Argumentación. Claro. Y acá es yo diría, la primera trampa. Porque antes que hay que, se debe escribir un artículo, una entrada sobre argumentación. Y la trampa es la siguiente. Hay muchas definiciones de la argumentación. Le voy a proponer 12 definiciones de la argumentación, se podría aumentar. La trampa es decir, hola, como decimos en francés. Tenemos 12 definiciones, es demasiado. Remedio, buscar la única buena definición, es decir, la mía, que va a eliminar todas las otras. Claro, ¿qué es lo que sucede? Sí, pero es básico. ¿Qué sucede? Es que esta definición bien puede ser muy interesante, se va a juxtaposar a las 12 precedentes y ahora, en fin de cuenta, al final del cuento, tenemos ¿cuántas definiciones? 13 definiciones. Es decir, hemos empeorado el mal que queríamos curar. Por eso no se debe mi propuesta es de no salir de manera, digamos, moderna con una definición, sino de manera postmoderna con una red de definición. Y mi propuesta es de salir con una red de definición. Desde el punto de vista metodológico, esto es totalmente relevante para sus trabajos de investigación. Es decir, se van a buscar la definición preferida y olvidar todas las otras. No. El dato de base que estructura el campo es esta red de definición. Pues fue dicho y repetido y lo han entendido. Y también la definición de cómo se define el campo de la argumentación. Mismo problema. Si se define, cada teoría quiere dar su definición del campo. Y ahora por lo menos tenemos estas, no sé cuántas, 6 o 7 teorías que van a presentarse como interesante. Primera tendencia, yo me lo voy ¿cómo decir? A montar mi propio grupo, mi propia banda, con su bandera, primera, ¿cómo se dice acá? Barra, ¿eh? Con su bandera, su eslogan, sus teorías, sus buenos y sus malos, y sus aliados y sus enemigos. Eso es un error también. Las cosas no funcionan así. Es decir, no quiero funcionar con una teoría, sino con un mapa de teorías. Es decir, con el conjunto de teorías. Y ejemplo, acá tenemos las entradas básicas sobre argumentación. Argumentación, las palabras. Porque estas palabras tienen sus trampas. No lo voy a comentar. Eso podríamos hablar sobre la influencia. Por ejemplo, un hecho muy interesante es que argumentación como persuasión tiene una orientación positiva. Argumentación es bien. Cuando vamos a pedir créditos, si decimos queremos aprender a los estudiantes a argumentar, es bien, deben argumentar. Y también lo mismo valdría para persuadir, lo veremos en un ratito. Argumentación 1, argument, conclusión.
que es argumento-conclusión, ¿bien? Con una mezcla de francés y de español, me parece. Argumentación 1, un corpus de definiciones, y argumentación 2 y 3, cuestiones encrucijadas. Porque eso es una pequeña astucia para reunir en un bloque que se puede leer de manera continua, con sentido, cosas que normalmente serían separadas por las entradas alfabéticas. Pequeña astucia. Es decir, ahora, corpus de definición. Acá hay un posible corpus de definiciones. Argumentación Aristóteles. Retórica argumentativa, ¿no? Facultad de teorizar lo que es adecuado en cada caso para convencer. Acá tenemos una palabra clave. Y Cicerón, razón plausible inventada para convencer. Otra vez la palabra convencer. Y esta definición, voy a dejar aparecer mis preferencias un poco a poco. Esta definición que parece un poquito rara. ¿Le pongo más grueso? Sí. Sí. Mejor. La argumentación sale de proposiciones no dudosas o verosímiles y saca de ellas, proceso de inferencia, de cosas que, consideradas puede ser, solo parece dudoso o menos verosímil. Eso es fantástico, porque es la definición de la argumentación como proceso de reducción de la incertidumbre. Y eso es un desafío intelectual, cual que sea el campo intelectual, ciencias o letras. También Quintiliano, la definición revolucionaria de Quintiliano. Quintiliano dice, basta con la persuasión. Persuadir es demasiado difícil. Lo que debemos hacer es intentar expresar bien y claramente lo que queremos decir, sin ninguna tentativa a persuadir a los otros. Una retórica, una argumentación sin persuasión, como hay retóricas sin elocuencia, eso sería un otro problema. Por eso, arte de hablar bien y retórica argumentativa. Y esta, que es para mí la mejor, la más útil, que no define básicamente la argumentación, sino bien que la situación argumentativa. Y yo pongo a la base de los estudios de la argumentación la definición de la situación argumentativa. Situación argumentativa es una formulación terrible, una traducción terrible. La cuestión, el problema, ¿no?, es determinada por la conjunción de la reacción del defensor a la acusación. Ejemplo, yo digo, tú me has robado mi coche. Y yo digo, no te lo he robado. Te lo he tomado prestado porque tú eras totalmente emborrachado y te ibas a matar con tu coche. Cuestión, el coche fue robado o tomado prestado. Al tipo le debo darles las gracias o apelarle a la justicia. No es lo mismo. Perelman y Olbrecht-Iteka. El objeto de la teoría de la argumentación es estudiar los medios discursivos, eso bien fantástico. Son procedimientos lingüísticos que permiten provocar o acrecentar la adhesión de los espíritus a las tesis propuestas a su asentimiento. Todo un comentario sobre la cuestión del asentimiento de un lado, del otro lado, la adhesión de los espíritus. La palabra espíritu, esprit, en francés, es interesantísima. ¿Por qué? Yo digo, pero acá hay algo que no funciona. ¿Por qué? ¿Cómo se caracteriza la retórica clásica? La que hemos visto antes. Ethos, logos, pathos. Logos, pues la Trinidad, las virtudes cardinales, el catecismo retórico nos dice eso. Pero el pathos no es el espíritu. Es decir, que en este caso, el pathos sería ¿qué? Sería el alma, los sentimientos, no sé qué. Pero la teoría de Perelman se dirige al espíritu.
excluyendo el patos. Y excluyendo el patos, si excluye el patos, no es una retórica. No, no es. Por eso, la nueva retórica no es una retórica. A ver, tengo un artículo sobre este tema, si les interesa. Toulmin, que no es la definición, es la definición extracta de Toulmin, claim, a mi parecer, no debemos traducir las palabras inglesas de Toulmin porque cada uno traduce cada palabra con varios temas y es imposible después. El claim, que es una tesis, una conclusión, parece que esto es en inglés, que deriva de ciertos datos, que es un datos, ¿qué diferencia entre un dato y un hecho? ¿Por qué ha puesto de ciertos hechos? Porque un dato es algo que se va a explotar en dirección de una conclusión. La traducción de dato por hecho es falsa. Y esta derivación se hace en combinación con principios generales, Backing and Barnes, y la conclusión es considerada como válida dependiendo de ciertas condiciones que tienen su expresión en model and rebuttal. La traducción de model es difícil no traducir por modalidad y va bien por modalidad. Pero lo importante es la traducción exacta de rebuttal, que significa refutar. Es decir, que la revolución de Toulmin, Toulmin dice que una buena argumentación debe presentar sus condiciones de refutación. Eso le debería hacer un ruido agradable a todos los popperianos. Supongo que los hay aquí también. Ducrot, polifonía y argumentación. El valor argumentativo de una palabra es por definición la orientación que esa palabra da al discurso. La noción de base, desde el punto de vista lingüístico, es la noción de restricción de selección. ¿Qué es una restricción? Voy a tomar, si digo voy a tomar, ¿cuál es su inferencia? ¿Café? Sería un líquido, pero durante el almuerzo me han explicado que acá tomar se decía, puede decir de un té, tomar vino, pero en el caso de café se utilizaría más bien, no me van a dejar solo ahora. Echar. Me voy a echar, sí, muy bien. Es decir, si digo simplemente me voy a tomar, no importa, lo mejor, es muy coloquial, me voy a echar, inferencia café, es decir, que echar selecciona como complemento café y tomar selecciona, digamos, vino, alcohol o cosas así. La idea de Ducrot es la misma, pero al nivel de sentencia. Dentro de la sentencia, restricción de selección. Esto se remonta a Harris y Chomsky. Ducrot, la idea de Ducrot es que el mismo tipo de fenómeno existe al nivel del discurso. Y eso funciona a maravilla. Cuando digo, bueno, este tipo es inteligente, ¿qué significa inteligente? Que tiene ciertas propiedades intelectuales, bla, bla, bla. Ducrot dice, y me parece con total razón, inteligente, desde luego, le debemos dar la posición o nos va a descubrir fácilmente, cosas así. Es decir, que entender bien la palabra inteligente es entender las inferencias que uno quiere hacer. Y ¿cómo se dice? La historia que va con esta es la historia del sabio chino que muestra las estrellas y el necio mira al dedo. El que mira al dedo es que él busca el sentido de inteligencia. Y que es decir, inteligente, ¿cuál, QI, etcétera, cosas así. Entender lo que uno quiere decir es entender sus intenciones.
Y eso es una teoría fantástica desde el punto de vista semántica que se debe adoptar totalmente. Ahora, Gris dice otra cosa. Gris dice, en sustancia, pues, una manifestación una manifestación por la educación. La idea es que hay varias descripciones de esta manifestación. Se puede decir una banda de delincuentes descabellados, no sé qué, o cosas así. O profesores indignados de su condición y de la condición de sus alumnos. Gris nos dice que en este caso no hay ni una inferencia, sino que en la oposición de los dos, de las dos esquematizaciones, como dice Gris, eso tiene un valor argumentativo. Para mí, eso sería el primer nivel de desarrollo de la situación argumentativa. Es decir, cada uno desarrolla su esquematización, su visión, su descripción de la situación. Vigneault, pues, Van der Rohe y Grothendieck, que bien puede ser la mejor descripción sintética que hay actualmente, y pues una actividad verbal, social y racional que la aceptabilidad de un punto de vista y la idea de crítica, que es no más que el auditorio universal de Perelman. Y esta que le va a ayudar mucho, que es una llave para entender bien la argumentación en toda su complejidad, de una persona que no se interesa básicamente en la argumentación, en un libro bien conocido, que es Discourse Markers, que son las palabras del discurso, y eso, argument. Podemos admitir que eso quiere decir argumentación. Seems to be a mode of discourse which is neither purely monologic nor dialogic. Que no es un monólogo, no es un diálogo. Esta idea es bien. Y a un tiempo yo la intenté expresar como la argumentación entre enunciación, trabajo enunciativo y trabajo interaccional. Y esta perspectiva del entre dos es muy útil de mantener desde el punto de vista pedagógico, porque argumentar es construir su posición y también esta posición tan bien construida se debe confrontar con otras posiciones que tienen otros diferentes puntos de vista. Por eso la argumentación es algo complejo, entre dos. Hay una enunciación en interacción. A ver, cuestiones más rápidamente, eso necesito un poquito más pequeño, simplemente para mostrar lo que es, dar la idea, que es un mapa del campo. Es decir, cuando uno empieza el campo de la argumentación, podríamos decir, si se trata de una actividad lingüística cognitiva o únicamente cognitiva. En el caso de actividad únicamente cognitiva, se trataría del estudio de la cognición por experiencias psicológicas que no necesitan lenguaje. También, las formas generalizadas o localizadas de la argumentación. Generalizada, dos maneras. En la lengua, desde luego en todo discurso o directamente en todos los discursos. Y acá tenemos las investigaciones psicológicas sobre el razonamiento, podemos decir. Acá tenemos la argumentación en la lengua y acá tenemos la teoría de la lógica natural de Gris. Acá, segundo punto, la argumentación es un proceso lingüístico, cognitivo, los dos, que tienen sentido, localizado. Ahora, las dos opciones son monólogo-diálogo. Monólogo-diálogo. Hay una forma de argumentación como actividad lingüística localizada, monologal y monológico. Monológico significa que se escucha una sola vez en el discurso. Eso es el caso del razonamiento
silogístico, es muy pequeño. Acá, sí se puede leer, sí, tienen buenos ojos. Y acá, argumentación como actividad lingüística esta vez dialógica. Eso es dialógica. Es decir, un solo locutor, pero en la voz de este locutor, se entienden varias voces. Es decir, acá integramos que la polifonía, el tema y del dialogismo. Y la palabra, la retórica de Quintiliano, esta retórica del Benedictino, de bien decir, tiene estos rasgos, definiciones básicas. Acá, dialogar, pero hay muchas formas de diálogo. Diálogo cara a cara. Básicamente, digamos, concepto de interacción. Intercambio retórico tradicional, la retórica de la persuasión, que tiene esta forma, pero con una estructura de intercambio restringida, como la que tenemos ahora. Tenemos una interacción cara a cara, con estructura de interacción redefinida, porque la repartición de los tiempos de palabra no son iguales, no son la misma. Es la regla básica, la regla del lugar y del género que lo pide. Por ejemplo, con estructura de intercambio hay las lógicas dialogales de un lado y la argumentación aproximada a través de las interacciones. Es decir, que otro punto, el campo de la argumentación no se define a través de una teoría, sino de eso que se parece para mí a un mapa del campo constituido por lo que hay que escoger, los puntos importantes, los puntos de desviación. Y yo diría que si uno quiere construir su propia teoría, que es interesante y necesario, que es escoger un parcours, un transcurso, es andar a través hallar su camino sobre este mapa. Eso es. Ahora, ¿qué nos queda para decir? Sí. Lo que da, para mí, ahora debo decir cuáles son mis visiones que estructuran el diccionario. La visión de base es de poner en un primer plano el diálogo y las interacciones. Por eso hay una entrada, formatos de la palabra argumentativa. Formato más o menos en el sentido de teoría de las interacciones. Y también hay una entrada, interacción, diálogo. Son entradas muy generales, pero que, a mi parecer, que no son específicas del campo de la argumentación, pero que son necesarias para entender lo que sigue. Y después los otros conceptos, que son los conceptos motores del diccionario, son la idea de contradicción. Sería casi, lo hemos comentado, la idea que no hay grupos sociales sin contradicción. Y añadiremos un poco después que la contradicción es una buena, sana y normal estado de cosas en un grupo social. Contradicción, disenso, me gusta el elogio del disenso. Emergencia, como la argumentación aparece. El concepto de estasis, ¿qué es estasis? El concepto de estasis, también algo muy sencillo. Estamos hablando de lo que tenemos que hacer y en la palabra normal, digamos en el discurso, la interacción, no es normal, en forma de interacción, con principio de mucha cooperación, muchas cosas, preferencia por el acuerdo, y a un momento los dos discursos divergen. Estamos hablando de no sé qué, de lo que hemos hecho, y a un momento alguien dice, pues esta tarde tendremos como pastas para la cena. Y yo digo, pues pastas, ya hemos comido pastas al almuerzo. Pues precisamente se deben acabar las pastas. Pero muy bien, ¿qué vamos a hacer?
ven, la idea es que el discurso circula un poco como un fluido en un cuerpo humano. Y a cierto momento, cuando circula de una manera, las cosas siguen. Y a un momento hay una dificultad que hay que solucionar. Y se puede solucionar esta dificultad a través de una forma de actividad que en nuestras sociedades llamamos argumentación. La argumentación para mí es básicamente el modo de tratamiento de estos momentos de estasis, es decir, de este momento de crisis discursiva. Cuestión argumentativa. La argumentación es una actividad problematizante. Carga de la relevancia, hecho fundamental, porque no basta cuando uno estudia la validez de un argumento para una conclusión. Si el argumento es correcto, es soportable, de veras, la conclusión está bien. ¿De acuerdo? Está bien. Es la relevancia interna. Pero hay otra forma de relevancia. Si la conclusión tiene relevancia vis a vis de la cuestión, en el debate. Y eso es un tema que no se entiende si uno no hace referencia a la cuestión argumentativa que organiza todo el intercambio. ¿Ven el problema? Hay dos tipos de relevancia del argumento interno, argumento para la conclusión, pero también hay la relevancia de la conclusión para el debate. Y esta relevancia externa no se entiende si no hay también dialéctica, claro, roles argumentativas, condiciones de discusión, paradojas de la argumentación y de la refutación. Eso es la forma de la paradoja de la argumentación es la siguiente. Si argumentar para una proposición es justificar, dar fuerza a la proposición, pero de una cierta manera, tengo citaciones, todo el mundo, la gente puede aceptar de morir por un dogma, pero no va a morir por una conclusión. ¿Qué es la idea? ¿Cuál es la idea? Se puede morir por un dogma, no por una conclusión. Eso hay una ilustración importantísima. Es el caso de Galileo, que diríamos más bien, no se necesita morir por una conclusión. Se necesita morir por un dogma. ¿Por qué? Porque cuando hay un argumento, si algo necesita una argumentación, es que en el espacio discursivo y social hay una contestación. Hay un otro discurso. Es decir, que cuando me voy argumentando para tal o tal posición, implícitamente el interlocutor dice, pues bien, es que hay otra posición, otros argumentos, otra conclusión. Y la trampa de la argumentación es la siguiente. La trampa de la argumentación, en el caso, tomemos el discurso revisionista, negacionista, digamos, negacionista que niega la realidad del holocausto, de la exterminación de los judíos en Europa durante los años 30 y 40. Los revisionistas no dicen no hubo, no dicen no, dicen hay un problema, debemos entablar una discusión. Y si entablamos una discusión, estamos muertos. ¿Por qué? Porque discutir con alguien da la legitimidad a la persona. Y si le da la legitimidad, le da la legitimidad a la discusión, a la posición adversa, y por eso el hecho de argumentar a favor refuerza también la conclusión opuesta. Es una trampa que tiene consecuencia en la gestión, en la organización de los debates en salón de clase, por ejemplo. A ver, esos son los conceptos, los básicos. Otras cosas, punto 4, no sé. También, no sé cuánto tiempo me queda, a ver si reorganizamos la presentación. Eso es lo esencial de una manera.
Bien, esta visión de la argumentación como discurso, como problema, respuesta a un problema, respuesta que se confronta a otra respuesta y se refleja en la organización externa e interna del diccionario. Por ejemplo, la cuestión del topos, voy a pasar sobre el tema del topos. El topos de la forma, de los tipos de argumento. El topos es eso. Acá tengo un ejemplo, no lo voy pero un topos no es solo una forma positiva. A cada topos se debe vincular su contratopos. Topos, contratopos. Es decir, cuáles son las formas estándar de refutación de una forma argumentativa dada. Es decir, eso es la estructura interna de los artículos. He hecho lo que se puede hacer, no todo, pero para decir a este topos se replica eso. Y pues también a ver si hay equivocaciones, lo veremos con las... Esta preferencia por el diálogo no significa la eliminación del diálogo, digamos, de la expresión monolocutor. Porque en el caso de la expresión monolocutor, lo que toma en carga la problemática del diálogo es el principio de polifonía y de dialogismo. Es decir, que la preferencia, ¿por qué salir de la interacción? Yo diría finalmente, no es una consideración ontológica, es una consideración práctica. Porque cuando tenemos, y la experiencia es fácil de hacer, cuando tenemos dos discursos antagonistas, dos, la oposición se ve bien, los argumentos se ven bien. Eso es el principio de externalización. Es decir, es un principio básicamente metodológico. Es más fácil cuando la argumentación toma forma de dos textos opuestos o dos intervenciones opuestas. Más fácil, claro, que la otra tiene exactamente la misma dignidad y todo eso. Esta disputa sobre la preeminencia del discurso, de la interacción, son falsas disputas, son pérdidas de tiempo. No se trata de eliminar, de dar privilegios, sino de articular bien, lo mejor que podemos. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Persuasión, muy rápidamente. Persuasión. No, persuasión es una palabra con una orientación positiva. Persuadir es bien. Si ustedes ponen sobre la puerta de su salón de clase, aquí se enseña a persuadir. La gente va muy rápidamente, todo el mundo, los políticos, los religiosos, etc. Ahora, le invito simplemente, un poco como una provocación, a poner persuasión ¿qué es la tarea de persuasión? Es hacer cambiar las opiniones de los otros, implementar nuevas opiniones en la mente de los otros. Eso es lo que se llama persuadir, es colonizar los espíritus de los otros. Pero si digo colonizar, es la misma cosa. Es la colonización de los espíritus. Si digo, ven, dos esquematizaciones que nos llevan las dos palabras. Persuasión es bien, todo el mundo quiere persuadir, pero colonizar, no. ¿Quién quiere colonizar? Nadie. Y es decir, que es necesario tomar un poquito de distancia vis-à-vis del proceso de persuasión. Básicamente, la retórica no se puede definir por la persuasión, incluso la retórica argumentativa. Primer argumento, ver la definición de Quintiliano y leer la primera refutación del concepto de persuasión como concepto que define la retórica en Quintiliano. Esta refutación tiene 2000 años y seguimos hablando de retórica, de argumentación y de persuasión sin dudar de nada. ¿Por qué? ¿Qué horas son? Son las 5:20. Dios, yo pensaba que eran las 5. Esta constatación, son las 5:20, han cambiado dramáticamente mi representación interna.
cada aporte de información cambia las representaciones. Por eso todo es argumentación. Son las 5:20, es una argumentación, porque ha cambiado mi estado de espíritu. Es decir, todo es argumentación. Y si todo es argumentación, nada es argumentación. El concepto de argumentación es básico. Eso es importante. Las primeras, que recuerden por favor, sus primeros cursos de filosofía sobre la intención y la extensión de un concepto. Cuando la extensión es a todo el mundo, la intención no queda nada por la intención. Y sí, es nuestro ser. Ahora, y persuasión también no es nuestro trabajo, porque son los psicólogos que se ocupan, son la psicología cognitiva que estudian todo. No es nuestro job hacer eso. Pero propongo otro concepto para sustituir al concepto de persuasión. Este concepto es el concepto de alineamiento, se dice en teoría de la interacción, alinearse. ¿Por qué? Es un proceso de externalización de la persuasión. ¿Qué es? ¿Cómo se ve que alguien está persuadido? Porque se comporta en la interacción como un aliado. Si alguien es persuadido, por ejemplo, supongo ahora estoy buscando una palabra. Si alguien conoce la palabra y me dice la palabra, yo digo que esta persona es una buena candidata o candidato a ser persuadido. Porque si no le había persuadido, no me habría ayudado. Es decir, hay criterios externos, objetivos, de lo que podemos llamar proceso interno de persuasión. Pero estas marcas exteriores son marcas objetivas. Es decir, en un diálogo, los persuadidos son los que retoman el diálogo, los que te apoyan, los que te ayudan. Los no persuadidos son los otros que se callan y que no dan ningún signo de ratificación de tu discurso. Subjetividad y revisabilidad. Acá tomemos otro punto a lo más importante. Porque la subjetividad, eso se concibe muy bien en el campo de la retórica. Subjetividad uno piensa a la persona, a las emociones, a la presencia de la persona con las emociones. Pienso que en la teoría de falacia hay un horror intelectual, es su aproximación de las emociones. Es el nivel 0 del pensamiento. Todas las emociones falas. Todo, emoción, todo falas. Bien. Ahora ustedes saben que un discurso sin emoción es un discurso patológico. Tiene un nombre, se llama la alexitimia. Le pueden buscar en el último, el DS no sé qué, en el inventario de las enfermedades mentales, que hay el discurso sin emoción, que es un síntoma que caracteriza una grave deficiencia, y también caracteriza también la gente que hubiera un choque frontal que destruye una parte del cerebro. Eso sí. Y hay otras cosas también, se puede verificar sobre los alumnos que tienen dificultades cognitivas, es decir, cognitivo significa matemática, y lingüística, cognitiva y lingüística, es decir, que tienen sobre ambos, que tienen las dificultades sobre ambos planos. Estos alumnos no saben reconocer, identificar las emociones, y perdiendo las emociones, pierden todos los principios de continuidad, ¿cómo se dice?, de homogeneidad, de cohesión discursiva. No identifican las emociones, no saben identificar las emociones, y digo bien, las emociones. Y lo que no saben identificar las emociones son los que tienen las dificultades del punto de vista lingüística y matemática.
Porque es un principio de coherencia que está destruido. Hay experiencia de este lado y tengo textos sobre, pero no podemos hacer ahora. Por eso, la teoría de las falacias, que es una excelente teoría, por lo que toca a la idea crítica, la idea que el buen discurso es un discurso sin emociones, es un discurso peligroso, desde el punto de vista de la salud intelectual. Es decir, ¿qué vamos a enseñar? Pues, si es una falacia, cuando uno aprende a argumentar, uno debe aprender a producir textos sin emociones. Es decir, textos alexitímicos que son textos patológicos. Son problemas internos, ¿no? A ver, la subjetividad. Eso se entiende muy bien. Por eso he puesto persona, pathos, emoción, ethos y castigo se recompensa como puede ser una apelación a los intereses. Pero también hay subjetividad. La subjetividad no es el ethos y el pathos. Han visto que utilizo la palabra etótica como ethos derivado de ethos. Es decir, que ethos como carácter moral discursivo. Y porque si digo carácter ético, uno piensa a la moral. Y la ética es una cosa y el ethos, el carácter de la persona a través de su discurso es totalmente otra cosa. Por eso la utilización de etótico, que es un poco raro, es imprescindible. Subjetividad epistémica, y eso es también, es decir, la subjetividad toca al modo de aprender, de comprender y de conocer. Veremos un ejemplo si tenemos tiempo. Significación, conocimientos, un error de Aristóteles. El error de Aristóteles es algo muy sencillo, es el error que retomado por Perelman, es de asociar la argumentación a la lógica, digamos, elemental, tal como está representada en libros de exposiciones muy elementales. Las cosas son más complicadas. La idea es la siguiente. ¿Cuáles son nuestros colegas los más próximos del punto de vista de la reflexión? Mi posición es que no son los lógicos. No son los lógicos porque pues, son ¿quién? Los médicos que saben ver, razonar a partir de índices físicos, que saben interpretar los índices y sacar conclusiones a partir de los índices. El razonamiento, argumentación indicial o indiciaria, no sé cómo se puede decir, pero eso es la forma importantísima de argumentación. Y también, ¿quién es el gran maestro de la argumentación? Aristóteles, sí, y Sherlock Holmes. Que es porque él deduce, sabe observar y deducir. Es decir, acá tenemos algo muy importante. La argumentación no es solo cosa de expresión lingüística pura. Hay otras acciones vinculadas con la argumentación, por ejemplo, la observación de pequeños detalles que muestran algo. Es decir, nuestros vecinos son los médicos, los detectives y clases, tipos así. Pues. Y la gran división, acá hay un capítulo muy importante en Lloyd, que la distinción de argumentación, prueba, política, derecho y ciencias, política, derecho y ciencia, y argumentación, demostración, filosofía y lógica. Y eso es la idea, es que no me gustaría decir jugar esta en contra de esta, lo voy a mostrar por qué ahora. Pero hay la argumentación tiene tanto yo diría más relación intuitiva con el trabajo del detectivo que con la deducción lógica, tal como se representa en manuales elementales no tan bien pensados. Acá tenemos la citación de Perelman,
acá, y que algo que pues no voy a comentar, lo hemos visto, es la decisión de continuidad. Y lo hemos comentado esta mañana. El problema es el siguiente: si hay continuidad o ruptura entre argumentación y demostración. Mi posición sería, muy brevemente expresada, es que la continuidad o la no continuidad es un problema, una cuestión de decisión, particularmente en lo que toca el profesor al nivel elemental, introductorio, a los niveles elementales, prefiero decir, de todas las ciencias. Es decir, uno puede escoger un modo puramente introducir una ruptura, como lo hicieron en las matemáticas modernas en Francia, es decir, dar la mejor definición como un punto de partida y después razonar a partir solamente de esta presentación de los conceptos. Y la otra decisión es de salir con los conocimientos semánticos y ordinarios de los alumnos, desarrollar un nuevo lenguaje que sería el lenguaje de las matemáticas o de la ciencia, y de simplemente olvidar el lenguaje natural al momento cuando no se necesita. Algo muy, muy sencillo. Es una decisión de ruptura o una decisión de continuidad. Es decir, que eso no es inscrito en la naturaleza misma de las cosas. Pues, a ver. Y ahora un tema que toca al corazón de este problema. Es decir, el problema de la relación de la argumentación con las ciencias. El problema, podemos decir de manera muy general, el problema es el siguiente. Vivimos en una sociedad de conocimiento. Sé de comunicación, eso es claro para cada uno, pero de conocimiento también. De conocimiento. Y el conocimiento, ¿cómo decir? Modifica el sentido, cambia el sentido de las palabras, de las nociones ordinarias. Y estas modificaciones tienen consecuencias sobre lo que se puede concebir como argumentar a partir de una argumentación ordinaria. Ejemplo, el barómetro está bajando. Desde luego, consecuencia, va a llover. Eso es una inferencia basada sobre el contenido semántico de barómetro o sobre los conocimientos integrados en la concepción de este objeto barómetro. Es decir, es una inferencia basada sobre los conocimientos o sobre el sentido. Yo diría, depende de quién hace la inferencia. Si se trata de alguien como mí, que no tiene ni una idea de la presión atmosférica o eso, yo diría, ¿qué es un barómetro? Un barómetro es algo que cuando eso baja, va a llover. Cuando sube, buen tiempo. Es decir, que en este caso, la palabra barómetro ha integrado sus consecuencias. Barómetro va a llover. Es decir, para mí sería una referencia semántica. Para alguien que conoce bien, que piensa bien, que tiene buenos conocimientos sobre la presión atmosférica, las variaciones y las consecuencias, es una inferencia sobre la base de conocimiento. Por eso, no es tan fácil tomar parte por el diccionario, a favor del diccionario o a favor de la enciclopedia. Puede depender de los locutores. Ahora, pues una ontología elemental, no vamos a hacer sin ontología. Hemos visto un primer tipo de razonamiento muy útil, que es el razonamiento sobre la base de índices. Cosas de pequeñas observaciones, bien claro. Hay otro modo de inferencia, no lo hemos desarrollado esta mañana, es la inferencia a partir de una narración inductiva.
pondré una nota en el texto, una narración inductiva. Es decir, las cosas fueron así una primera vez y una segunda vez y eso, y ahora me desconfío. Es un discurso indígena. Y hay gente que no conoce, tienen muchas ideas sobre lo que es argumentar y no argumentar, pero no saben reconocer técnicamente que acá se trata de una argumentación por inducción, de tipo retórico, porque basada sobre 4 o 5 ejemplos cruciales. Y es una argumentación, es una forma elemental de argumentación, una de las 2 formas científicas de la argumentación ordinaria. Y eso es totalmente válido, totalmente razonable y es excelente manera de hablar y de pensar. Ahora, tomemos el tema de la relación entre los objetos. Digamos, la ciencia trata de objetos. Vamos a ver lo que pasa con los objetos entre sí. 3 formas: la analogía, categorización, definición, causalidad. Voy a presentar el hongo que funcionó muy bien esta mañana. La operación en términos de rentabilidad de las formas de argumentación. Hay tipos de argumentación bastante raros. Por ejemplo, el argumento del despilfarro de Perelman. Eso ocurre, tengo ejemplos en la comunicación escrita, pueden leer, pero digamos 0,03% del volumen de argumentaciones producidas son del tipo despilfarro. En el caso de categorización y argumentación por la definición, yo diría 30% de nuestras formas de tipos de argumentación. Puede ser el tipo básico de argumentación con la causalidad. ¿Qué es categorizar? Categorizar es tomar un ser y decir, eso es un vaso de agua. Poner un ser en una categoría. Una discusión muy interesante esta mañana fue si es bien o mal categorizar a los seres humanos. Es bien categorizar a los seres humanos, porque ¿cuáles son las categorías? Estudiante de 3er año, eso es una categoría. Estudiante de 3er año, la idea. Usted es estudiante de 3er año. Eso sí, desde luego, usted es el objeto que hay que caracterizar, que me disculpe. Su categoría, predicado, estudiante de 3er año. Estudiante de 3er año, a ver lo que dice la regla de la universidad. Es decir, un estudiante de 3er año debe hacer eso y eso. Tiene esos deberes y tiene esos derechos. Claro. Por eso, cuando uno ha categorizado una persona, ha puesto una persona en una categoría, tiene acceso a un tesoro inmenso de inferencias. Por ejemplo, si una madre en Francia, una madre soltera, tiene ciertos derechos a un poco de dinero. Ahora, la categorización como madre soltera es algo que no va de sí. Es diferente porque tenemos el caso, que me disculpen, las madres solteras, es un poco machista, madres solteras de día. Y también otros casos que son una persona que está divorciando, separada de su marido, pero el divorcio no está pronunciado legalmente. ¿Tiene o no el estatus de persona? ¿Pertenece o no a la categoría de madre sola? Es decir, depende. Por eso hay conflictos de categorización, normalmente conflictos de categorización, y estos conflictos se pueden resolver con la ayuda de la administración y algunas veces se debe ir, en esos casos, al tribunal, lo que es enteramente normal y una buena regulación social, eso lo muestra. Por eso, la categorización es una operación, corresponde a lo que Billy llama el pensamiento burocrático.
el pensamiento burocrático consiste en decir, tomemos un ser, lo ponemos en una categoría, es decir, le damos un nombre, porque la categoría se percibe a través de nombres. Y después, una vez que sabemos que esta persona es estudiante de tercer año, que es una categoría, podemos deducir un montón de cosas. Y pueden imaginar la cantidad de inferencia que hay en una enciclopedia. Por eso la cuestión de los tipos del número de tipos de argumentos es un problema secundario. Lo que importa es la rentabilidad y las formas de argumentación. Ahora, a ver, ¿cómo funcionan las cosas? Y acabaremos con eso. Eso es un ser, pues, es un ser, parece que es un hongo. Es un hongo, eso es una categorización. Eso supone que yo puedo distinguir un hongo de una piedra, lo que no es tan evidente en ciertos casos de vegetales. Eso es un hongo, primera categorización. Después, ¿qué es? La observación, acá está el sombrero, que está así, hemisférico, bien regular, acá el pie, el color y todo eso. ¿Cómo hacemos? Categorizar es construir una respuesta a la cuestión, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es un hongo, pero la información no me basta, porque hay hongos venenosos, por ejemplo. ¿Qué tipo de hongo? Pues, y ahora hago la observación, voy con mi enciclopedia de los hongos favoritas y leo eso. La seta del Boletus badius tiene un sombrero entre 6 y 10 centímetros de diámetro, pudiendo llegar a alcanzar los 15 centímetros. A ver, medimos. Bien. El ser que estoy observando corresponde a la descripción. Después, ¿qué vamos a ver? Sí, otra cosa interesante. Carnoso, regular, hemisférico. Bien. Su cutícula es algo viscosa. Fácil de comprobar. Hacemos así. Porque argumentar va con acciones. Va con acciones. Argumentamos, debemos actuar para argumentar. Y decir, viscoso va bien, muy bien. Lugares con alta humedad relativa, también los tubos son regulares. ¿Qué son los tubos? Veo que es un hongo con tubos, que es una categoría bien especial, regulares con bien. Y también, eso es porque el caso me interesa, el pie, la carne toma un color ligeramente azul al cortarlo. Fantástico. Verificación, porque quebro el hongo y veo que cambio de color. Criterio decisivo. Tengo ¿cuántos argumentos para decir es un boleto? Lo que estoy haciendo es clasificando este ser que tengo en la mano. Ese ser. Tengo la forma, el sombrero, el color, el pie, ¿cómo se dice? Sí, y también la manipulación, la cutícula viscosa y también el color. Y a este momento, aquí está una excelente argumentación, perfectamente válida. Y ahora digo, pues, eso es un boletus. Boletus. Bien. Es decir, he acabado la categorización del ser. Bien. ¿Y qué? ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Lo que pasa cuando uno dice, Aris nació en Bermudas. Desde luego, es ciudadano británico. Es decir, que el modelo de Turing es un modelo de categorización. Es una categorización. Pues, ¿y qué? ¿Y qué? Es que ahora podemos aplicar a Aris todo lo que sabemos de los ciudadanos británicos. Es decir, toman té a las 5. Más importante, si hubo un crimen o cosas así,
sabemos que debemos tratar a Alice en función de los acuerdos concluidos con Gran Bretaña. Es decir, desde luego sabemos lo que debemos hacer con Alice. Es decir, primero, es la máquina infernal del razonamiento. Un ser de la realidad. Categorizar el ser. Darle un nombre. Ponerlo en una categoría semántico-cognitiva. Y después, a ver, tenemos en la mano el tesoro de la inferencia del diccionario, de la ley o de la enciclopedia. En este caso, más prosaico, es un boletus varius, conclusión, se puede comer. Y es excelente. Y vamos a hacer los huevos revueltos con el boletus varius. Esas son prácticas. La argumentación, que me disculpen porque pienso que mucha gente piensa que la argumentación es algo que está vinculado básicamente con la política, el bla bla bla, en la cual todo se puede decir el contrario de todo. Eso es una idea falsa. Ahora, casi acabado. Y también acá tenemos la categorización. Sí, eso necesito 5 minutos. La cuestión de la evaluación. Un minuto para la cuestión de la evaluación. El problema es quién evalúa los argumentos. Y acá hay una citación de autoridad. Voy a utilizar la autoridad. Es decir, en el diccionario hay los artículos crítica, racionalidad, racionalización y también la primera forma de crítica, de evaluación del discurso, que es el discurso que se reyecta, la evaluación negativa inmediata, que es destrucción del discurso, concesión, refutación, objeción, contraargumentación. Y también hay las falacias y todo eso, y las normas y las reglas. Pero el punto de vista organizador sobre este tema tan importante de las reglas es que, primer punto, sí que hay reglas. Eso no se puede contestar. Hay reglas como observaciones y como regularidades. Y sí tienen algunos conocimientos de Grice. ¿Conocen el principio de cooperación? ¿Alguien conoce el principio de cooperación de Grice? ¿Qué es la meta de Grice? No gris, no es gris, ¿no? Y Grice quiere darnos los principios que constituyen una discusión reasonable, razonable y racional. Es decir, las primeras reglas de la racionalidad son las reglas conversacionales de Grice. Y hay algo, pues no sé si hay tantos fanáticos de Grice, pero hay algo fantástico en la visión de Grice. Porque algunas veces sus reglas no son observadas. Cuando las reglas de la pragmadialéctica no son observadas, ¿qué se produce? Falacia. Y cuando las reglas de Grice no se observan, si mi interlocutor no observa la regla de Grice, que se parece, no es una falacia, es una interpretación de por qué él no observó las reglas de la cooperación nacional. Y eso es algo fantástico. ¿Ven la diferencia? ¿Qué pasa cuando hay reglas en la Edad Media? Había reglas para comportarse, para tener bien su lengua. Las reglas y pecados de lengua. Es un libro fantástico. Pecados de lengua. Y las falacias se pueden considerar como pecado de lengua. Cuando la regla se quiebra, es un pecado, es una falacia. El rasgo genial de Grice es de decir no. Cuando una regla se quiebra, debemos hacer un trabajo interpretativo de lo que ocurrió con la persona que tengo enfrente de mí. Y eso es genial. Es una idea genial. Y también,
eso no excluye ahora la cuestión para acabar sería, ¿dónde está la racionalidad de la argumentación? La racionalidad de la argumentación sí que hay una racionalidad. Esta racionalidad es determinada por reglas muy diversas. La primera, las reglas generales de Graz, las reglas de la cortesía argumentativa, las reglas de la cortesía argumentativa, que no son las mismas que las reglas generales de la cortesía lingüística, son varias, son diversas, hay puntos de divergencia. Y también hay lo que me gusta mucho llamar las reglas de la discusión honorable. Es decir, no es un problema de racionalidad, es un problema de comportamiento vis-a-vis de su oponente. Y esas reglas para una discusión honorable, tengo una versión de un autor inglés del siglo XIX que nos da sus reglas, pero no son reglas de racionalidad. Son reglas para una discusión decente. Son entre personas que no tienen la misma opinión. Y sobre todo, ¿quién decide de la validez de una argumentación? Las argumentaciones concretas, políticas, por ejemplo, ¿por qué no es el erudito, el sabio, el profesor de argumentación que decide? Porque hemos decidido que no. Es por el voto que se decide. Es el voto irracional. Es una posición un poquito dura. Es decir, en este caso, es la comunidad de gente que decide, de gente relevante, la comunidad de participantes que decide lo que debe hacer y cuál es el buen argumento. También, cuando escribimos un artículo o una tesis en educación, la tesis se debe ser bien argumentada, ¿sí? Por eso, para la evaluación de la argumentación, ¿por qué no enviamos nuestras tesis, nuestros artículos a los especialistas de argumentación que te van a decir si la argumentación es buena o mala? No es lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Tomemos como referentes personas de la comunidad. La evaluación es la comunidad que la hace. Y esta evaluación se hace en función de instituciones precisas, instituciones sociales o científicas, y no en función de reglas abstractas de la racionalidad. Es decir, que de sistemas de reglas tenemos un montón. Tenemos la primera regla de la racionalidad, son las reglas de las comunidades, de los lugares, los muros tienen sus reglas. Los muros, los espacios van con reglas. Hay sitios argumentativos con ciertas reglas, otros sitios con otras reglas. Por eso debemos aceptar este concepto de racionalidad situada, dependiente de comunidades, de racionalidad con raíces, no de racionalidad etérea. Y para acabar, pues he acabado, la conclusión sería, sería la modelización de la argumentación, los datos. La conclusión es que, como lo han visto, la presentación de la argumentación no escapa a la argumentación. Muchas gracias.